A partir de este momento, nuestra clase está siendo grabada para todas aquellas personas que deseen verla de nuevo o, en su defecto, para todas aquellas personas que no puedan estar conectados en este momento. ¿Listo? Bueno, chicos. Antes que nada, pues por lo regular siempre el enlace de la clase debe enviarse 10 o 15 minutos antes de iniciar. Yo antes de esta clase tengo también clase de religión en grado octavo y por lo regular esas clases siempre se prolonga. Entonces, pues casi que les mando el enlace sobre el tiempo. Voy a tratar de enviárselos más temprano, sino que no me gusta enviarlo más temprano porque muchos asumen que en el momento que lo envío es porque ya se tienen que unir. Entonces, entonces en ese aspecto tienen algunos problemas cuando lo envío mucho antes. Pero pues ustedes saben que nuestra clase empieza a las 9 de la mañana. Entonces se los voy a mandar. Voy a tratar de enviárselos un poquito antes para ver pues si de esa forma se conectan otras personas, porque entiendo pues que hay unos que tal vez todavía no sepan manejar muy bien la aplicación y necesiten por ahí 20 minutos para adecuarse, para poder estar preparados para su clase. No sé, de todas maneras creo que ustedes tienen una clase antes de esta. O no. ¿Tienen clase antes de esta, chicos? ¿Qué clase? Profe, la de física. La de física. Listo. La clase de física. Pero en la clase de física no están conectados de esta forma, ¿cierto que no? No, profe, solo nos manda el ejercicio y ya. Ah, ok. Vale, entiendo. Bueno, mis queridísimos estudiantes, tengan todos un excelente día. Espero que se encuentren muy bien. Antes de iniciar con nuestra clase del día de hoy, es importante mencionar, tal vez me vuelva cansona con este aspecto, pero es bien importante porque sirve mucho, ¿no? Para algunas personas que están colgadas en sus actividades. Entonces sirve bastante mencionar y resaltar este aspecto, aunque reconozco que la mayoría de las personas que están conectadas en este momento son personas que se encuentran al día con sus actividades, son personas muy eficientes, muy juiciosas. Les recuerdo que entregamos boletín de primer periodo. Hay muchos papitos o incluso estudiantes que preguntan por qué solamente entregamos primer periodo y no segundo. Pues miren, chicos, la situación es la siguiente. Segundo periodo no lo entregamos porque hay muchas personas que a la fecha están debiendo actividades. Si si se genera un boletín de esa forma, pues muchas personas perderían no solo una, sino varias asignaturas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, incluso pues el plazo era hasta el viernes para que se pusieran al día en las actividades de segundo periodo todas aquellas personas que estén debiendo actividades, pero pues reconocemos que siguen habiendo muchos problemas en cuanto a la conectividad. Por ejemplo, hoy estoy viendo que María Victoria está conectada a nuestra clase, lo cual me complace mucho. Reconozco que hay algunas personas que... Buenos días, profe. Muy buenos días. Que tienen problemas, dificultades con su conectividad. Entonces, si alguno de ustedes me debe actividades y el plazo era hasta el viernes, me escriben siempre y cuando tengan una justificación coherente. Me escriben y yo les sigo recibiendo las actividades, chicos. Porque pues si le subimos eso así, muchas personas van a perder materias. Entonces esa no es la idea, ¿no? La idea es que pues todos ustedes estén como al día con todos sus deberes académicos. Bueno, si no tienen preguntas referente a eso, pues podemos dar inicio. En este caso, pues estamos en tercer periodo, ya iniciamos tercer periodo. Yo no voy a crear una nueva aula virtual porque pues tengo entendido que algunos profes han creado una nueva aula pues para dividir el segundo y tercer periodo. Yo no lo voy a hacer, nosotros vamos a seguir
en esa misma aula virtual en Classroom, es decir, vamos a seguir utilizando el mismo código. Yo no voy a mandar un nuevo código, pero lo que sí voy a hacer es actualizar nuestra plataforma. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Lo que quiere decir esto es que yo voy a eliminar todo lo de segundo periodo y solamente voy a dejar los temas de tercer periodo para que ustedes no se confundan. Porque a veces... Profe, Dime, Esteban. yo hago actividades. Esteban, tú me enviaste las actividades, hasta donde tengo entendido, las de sociales. Las de religión, la verdad no he revisado. Pero yo reviso y te aviso, ¿listo? Bueno, Listo. gracias. Bueno, Esteban, con todo gusto. Entonces, mira, lo que yo voy a hacer es que voy a eliminar todos esos temas, que son como 4 temas que solamente tomé para el segundo periodo, el resto corresponden al tercer periodo, y los voy a eliminar, o sea que ya no los van a encontrar en la plataforma. Les aviso para que no se vayan a asustar. Si de pronto alguno de esos temas que yo elimino, usted no ha hecho la actividad, pues yo ahí sí le voy a dar un código, porque lo que voy a hacer es eliminarla de nuestra clase de religión, la que tenemos actualmente, pero voy a ubicarla en otro lugar. Entonces, ejemplo, si Esteban me debe una actividad de religión y yo la eliminé, pues Esteban no se va a preocupar por esa actividad. Lo que Esteban va a hacer es escribirme a mi WhatsApp y decirme, profe, yo le debo la tercera actividad de religión y en la plataforma ya no aparece. Entonces a Esteban yo le voy a dar la información de dónde puede encontrar esa actividad o cómo la puede hacer. Yo le voy a dar las directrices para que Esteban la haga. Solamente que las voy a quitar de la plataforma para que no se me confundan. Es decir, pues ya eso es de segundo periodo, solamente vamos a dejarlo de tercer periodo. ¿Listo, chicos? No sé si soy clara hasta ese punto. ¿Me Sí, entienden? profe. Listo. Sí, profe. Bueno. Listo, chicos. Pues si no tienen preguntas y si comprenden lo que acabo de mencionar, pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Espero pues que sea una clase de su agrado. Espero que sea una clase de su agrado y sin más preámbulos, vamos a iniciar. Nuestra clase del día de hoy se titula Un rescate rugiente, Daniel y el foso de los leones, ¿sí? Daniel, recuerden que estamos en clase de religión. ¿Ustedes han escuchado hablar de Daniel en la No, Biblia? profe. No. ¿No? Profe, pues, Daniel es un capítulo, ¿no? Sí, Daniel es un libro de la Biblia. Y Daniel fue un profeta, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a hacer nosotros es saber la historia de este personaje y a entender qué nos aporta para nuestra vida la historia de Daniel. ¿Listo? Daniel fue arrojado a un foso en donde habían unos leones y vamos a conocer de manera específica por qué ocurrió esto. ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, miren, aquí tenemos un corto video, espero que lo puedan escuchar. Si no lo están escuchando, me avisan para saber, ¿listo? Bueno. En aquel tiempo, el rey Nabucodonosor gobernaba sobre el imperio de Babilonia, prisioneros a todos los israelitas. Entonces, tomó a algunos soldados y les dio la misión de ir al pueblo judío y traer a los jóvenes más destacados en sus estudios y apuestos, para que obedecieran al rey en todo lo que él quisiera. Se escucha entrecortado. Asegúrense de enseñarles Vale. todos los conocimientos, costumbres e idiomas de los persas y entrenarlos para que sean los más y puedan servir adecuadamente en mi palacio. ¿Alguien más lo real. escucha o todos lo escuchan entrecortado? Sí, pero está escuchando entrecortado y casi se escucha despacitito. Listo, vale. Entonces se lo subo a la plataforma, chicos.
Y les Bueno. cuento de qué se trata, ¿listo? Tengo una Sí, idea. señora. Bueno, básicamente lo que relata el video es la historia de Daniel. Hace alusión a que Daniel fue un profeta, como lo indiqué al comienzo de nuestra clase. En la Biblia podemos encontrar un libro dedicado pues a este personaje, a Daniel. Básicamente lo que nos demuestra la historia de Daniel es un ejemplo de valentía, ¿sí? Pero, les quiero contar, había un rey llamado Darío que necesitaba a unos jóvenes para entrenarlos, pero entrenarlos en conocimiento, ¿sí? Que fueran unos jóvenes muy inteligentes. Entonces él mandó a reclutar a varios jóvenes, incluido Daniel, los llevó a su castillo y ordenó que se les enseñara diferentes habilidades sobre diferentes temas, ¿sí? Y que se les alimentara muy bien, pues para que tuvieran salud, para que fueran vigorosos, para que le ayudaran a gobernar su reino de forma adecuada, ¿sí? Entonces, por esta razón, este Buenos rey... días, profe. Hola, buenos días, bienvenida. Entonces, por esta razón, este rey decide llevar no solamente a Daniel, sino a otros jóvenes a su reino, a su palacio, con el objetivo de que fueran entrenados, como les acabo de mencionar, para que le ayudaran a gobernar su reino, para que fueran personas ilustradas. Cuando hablamos de personas ilustradas, hacemos alusión a personas que son muy, muy sabias, ¿no? Tienen muchos conocimientos. Entonces, Daniel se destacó por encima de los otros jóvenes por ser un joven muy bondadoso, por hacer muy bien su trabajo, además de eso, por ser muy inteligente, o sea que todas las lecciones o todos los temas que se le enseñaron a Daniel en su momento, déme un segundito. Déme un segundito porque se me descuadró acá. Sí, entonces Daniel fue un personaje muy conocido, fue... En aquel tiempo, el rey Nabucodonosor gobernaba sobre el imperio de Babilonia y tenía como prisioneros a todos los israelitas. Listo, ahora sí. Entonces, miren, Daniel fue un joven que sobresalió por encima de los otros, fue muy inteligente, logró aprender todo lo que se le enseñó, pero a causa de esto, Daniel fue despertando envidia o rabia en las otras personas del reino, ¿no? Siempre se empeñaron o buscaron la forma de hacer caer a Daniel, pero nunca lo consiguieron porque era un joven muy eficiente en su trabajo, era muy bondadoso. Profe, Sí, dime. profe, no se le escucha. No, ¿de verdad? Deme un segundo. Profe, a mí sí me escucha. A mí Ay, también, bueno, profe. ahí sí me escuchan. Profe, a mí también. Listo, listo. Bueno, entonces miren, Daniel, a raíz de que era un joven muy aplicado, muy obediente, pues empezó a ganarse muchos enemigos, ¿no? Muchas personas que lo envidiaban. Y estas personas buscaban la forma de hacer caer a Daniel, de buscar cualquier excusa para que el rey lo expulsara del palacio, pero nunca lograron conseguir eso. Pero Daniel era una persona muy devota de Dios, le gustaba orar y esa fue la excusa perfecta para enjuiciarlo, para señalarlo. Y lo que les voy a compartir el día de hoy a través de estas imágenes es la historia de Daniel. ¿Listo? Entonces les voy a leer la historia de Daniel. Ya los coloqué en contexto, ya les dije que había sido un profeta,
que había sido reclutado por un rey con el objetivo de educarlo para que le ayudara pues a gobernar su reino. Era hebreo, Daniel era hebreo, y pues se caracterizó, se destacó en medio de los otros chicos, de los otros hebreos que fueron reclutados. Entonces, miren, ya como ustedes saben el contexto de Daniel, más o menos quién fue, pues les voy a contar la historia. ¿Recuerdan el título? ¿No? ¿Recuerdan el título de nuestra clase del día de hoy? ¿No? ¿De Profe, verdad? Sí. Daniel y el foro y Daniel. el foro. Daniel y el león. Algo así. Algo así, María José. Pero sí tenía que ver con León. Entonces, básicamente en relación a ese título, gira pues la historia de Daniel. ¿Listo? Entonces, miren, sin más preámbulos, aquí está la historia, la voy a relatar, espero pues que sea de su agrado. El pueblo desobedeció a Dios, por eso él permitió que sus enemigos los llevaran cautivos. Aquí en esta parte es donde les indico que pues existió una desobediencia de los hebreos a Dios, y entonces estos fueron reclutados, fueron llevados al palacio del rey Darío, entre ellos Daniel. Entonces vuelvo y leo. El pueblo desobedeció a Dios, por eso él permitió que sus enemigos los llevaran cautivos. Ellos destruyeron a Jerusalén y se llevaron a muchos de los judíos a Babilonia, su país. Entonces Daniel fue llevado ¿a dónde? A Babilonia. ¿Listo? A Babilonia. Listo. Daniel fue uno de esos judíos trasladados a Babilonia. Él confiaba en Dios y oraba 3 veces al día. Dios lo bendijo y llegó a ser un líder poderoso en ese país. ¿Sí? Daniel, después de ser educado por ese rey, Daniel llegó a ser muy poderoso y muy querido y desempeñaba su labor muy bien. De allí fue que se ganó muchos enemigos. ¿Sí? Bueno. Algunos líderes que estaban envidiosos de Daniel crearon una nueva ley que decía que la gente solo podría orar al rey Darío, ¿sí? El que desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Darío estuvo de acuerdo. Como Daniel seguía orando a Dios, fue arrestado. Darío se puso triste porque a él le agradaba Daniel. Se dio cuenta de que había sido engañado, pero ya no podía cambiar la ley. Entonces, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Los leones rugieron y se acercaron a Daniel. Entonces llegó un ángel que Dios había enviado. El ángel cerró la boca de los leones. Daniel pasó la noche allí sin sufrir ningún daño. Cuando amaneció, Darío fue a ver si Daniel seguía vivo. Dios envió a un ángel a salvarme, dijo Daniel. El rey estaba emocionado. Daniel fue sacado del foso. ¿Listo? Sí, profe. Esa es la historia de Daniel. Ahora, Sí, profe. entonces, finalmente, el rey Darío mandó a que lanzaran a los enemigos de Daniel al foso. Los leones los devoraron. El rey ordenó a todos en su reino que honraran al poderoso Dios vivo de Daniel. ¿Listo? Entonces, preguntas.
¿Qué entienden sobre la historia que acabo de compartir? Profe, Dime, te escucho. profe, yo entiendo que, o sea, Daniel era el único de todos los amigos de él, el único que oraba a Dios. Y él como comenzó a coger poder, los compañeros de él empezaron a coger envidia y por eso dijeron a la gente que el que no orara al rey Darío lo iban a echar al foso de los leones. Entonces, pues ellos pensaban que nada más por echar a Daniel ahí, los leones se lo iban a comer y él ya no iba a vivir. Ajá. Sí, bien, María José. ¿Alguien más? Gracias, María José. ¿Alguien más? Bueno, ¿Quién dijo yo aparte de María José? Profe, y un Dime, ángel Jensi. llegó. Ajá. Yo, Jensi, profe. Sí, Jensi, te escucho. Después un ángel llegó y cerró la boca de los leones. Para que no le hicieran nada a Daniel, para que no le hicieran daño. ¿Listo? ¿Alguien más? Aparte de Jensi, o Jensi, ¿quieres continuar? ¿Por qué no se te escucha? Orejuela, ¿quieres decir algo? Bueno, entonces lo que ha mencionado Jensi y María José es el resumen de nuestra historia. Y básicamente podemos decir que efectivamente Daniel estaba haciendo las cosas muy bien y a causa de eso pues se ganó unos enemigos, ¿sí? Que fueron los que hicieron que el rey Darío hiciera una ley que condenara a todas aquellas personas que no le oraran a él, sino que le oraran a otros dioses. Pues el rey Darío quería mucho a Daniel, pero él no sabía que se trataba de ese plan que tenían para hacerle daño a él, a Daniel. Entonces aprobó la ley. Una vez que aprobó la ley, se dio cuenta que lo único que querían hacer era hacerle daño a Daniel. Ahora, imagínense ustedes estar en los zapatos de Daniel. Pues es algo muy difícil, ¿no? Imagínense ustedes estar en el fondo de un pozo, de un hueco oscuro, en donde no hay salida, en medio de unos leones. Pues lo más seguro es que los leones pues nos hagan daño y nos devoren, ¿cierto? Pero lo que nos está enseñando esta historia de Daniel son varias cosas. ¿Qué nos enseña la historia de Daniel, chicos? ¿Pueden decirme algo al respecto? profe, Profe, pro- Primero María José, luego Jensi. Dime, María José. profe, para mí esa historia nos enseña que a pesar de todo siempre tenemos que orar profe, a Dios porque porque si tenemos por lo menos algún problema, Él nunca nos va a desamparar. Vale, listo, María José. Muy importante lo que acabas de mencionar. Dime, Jensi. Jensi, ¿no sabes que se hablaba? Ahorita sí, la escucho. Jensi, ¿no? Bueno, al parecer Jensi no sé qué le pasó. Bueno, María José acaba de mencionar algo muy importante y dice que la enseñanza de Daniel es demostrarnos que la oración es muy poderosa, es muy efectiva y que siempre y cuando que nosotros elevemos una oración a Dios, Él va a estar dispuesto a escucharnos independientemente de todos los problemas que nosotros tengamos, independientemente de que nos encontremos en una situación en donde creamos que es el fin y que no tiene salida. Imagínense ustedes estar en un foso con unos leones, pues, ¿quién va a esperar salir vivo de allí? Seguramente muy pocas personas van a esperar salir vivas. Entonces, en última, lo que hace
o lo que salva a Daniel en su momento es la fe, como lo acaba de mencionar María José. Es importante siempre tener la convicción de que Dios está con nosotros y que en medio de todas esas situaciones difíciles Él nos va a salvar y nos va a ayudar. ¿Qué más nos enseña la historia de Daniel? Profe, Dime, no le ahorita puedo sí. responder porque se me sale la reunión. Ah, ok. Dime, te escucho. Creo que se volvió a salir de la reunión, James. Sí, bueno, ¿alguien más tiene algo para decirme? Aparte de Jensi, ¿qué más nos enseña la historia de Daniel? Profe, eso nos enseña que nunca debemos dejar de orarle a Dios. Listo. Vale, Jensi, gracias. ¿Tú opinas lo mismo que María José? ¿Qué más nos enseña la historia de Daniel? Nos enseña otras cosas, aparte de eso, de la oración. ¿Qué pasó con los enemigos de Daniel? ¿Qué pasó con las personas que quisieron hacerle daño a él? Profe, Los leones lo ellos, devoraron. Ajá, listo. Entonces miren que hay una enseñanza. ¿Cuál creen ustedes que es la enseñanza que nos ofrece la historia de Daniel en ese punto? profe, saber escoger nuestros amigos, porque si ellos fueran amigos de verdad, no le hubieran hecho eso a Daniel. Listo, sí, muy buen aporte. Saber escoger a nuestros amigos. ¿Qué más? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie más? Hagan un esfuerzo, chicos. Y también primero conocerlos para... Profe, Sí, te estoy escuchando, cariño, dime. Sí, te escucho, Jensi. Dime. ¿No? Vale. Yo, Sí, dime, María Victoria. que uno sabe en las buenas y en las malas quién son sus amigos de verdad en verdad y que Dios es nuestra principal salvación en esta vida. Listo. Vale, María Victoria, gracias. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién dijo yo? Bueno, les voy a contar entonces. Lo otro que nos enseña esta historia de Daniel, la otra enseñanza, aparte de lo que ustedes han mencionado, primero que hay que orar, segundo que hay que saber escoger a nuestros amigos o las personas las personas más cercanas que nos rodean. Tercero, hay otra enseñanza bien importante y es, Profe, una pregunta. dime, Profe, es que un primo mío de acá de Boas, de Ottawa, ahora les toca a ellos de religión. a las 8 de la mañana. Empezamos clase a las 8:10. O sea que ya acabó. Sí, claro. Ya terminamos, yo ya terminé la clase con octavo, es antes que esto. Bueno, entonces miren, la otra enseñanza que nos ofrece la historia de Daniel es que muchas veces nosotros queremos hacerle daño a otra persona y terminamos siendo víctimas de nuestro propio invento. Miren que todas las personas que estaban en contra de Daniel hicieron un plan, idearon un plan para hacerle daño a Daniel, pero Daniel salió ileso de ese plan macabro pues que planearon en contra de él y pasó todo lo contrario. Terminaron siendo ellos devorados por los leones. Entonces, en este punto, la enseñanza que nos ofrece la historia de Daniel es que muchas veces nosotros planeamos cosas malas para otras personas y esas cosas terminan por devolverse a nosotros. Muchas veces deseamos hacerle daño a otro, pero las únicas víctimas terminamos siendo nosotros. Entonces, esa es otra enseñanza que podemos sacar de la historia de Daniel. Es bien importante que nuestras intenciones sean unas intenciones buenas
De lo contrario, vamos a ser víctimas de nuestro propio invento. En este caso, víctimas de la fosa de los leones. Eso por un lado. Hay otra enseñanza en la historia de Daniel. No sé si quieran, si de pronto se les ocurra cuál puede ser la enseñanza de acuerdo a toda la historia. ¿No? Bueno. La envidia, chicos. Ahí aparece un elemento muy importante y el elemento importantísimo en este punto es la envidia. Todas aquellas personas que estaban en contra de Daniel fueron motivadas por ese sentimiento, fueron motivadas por el sentimiento de la envidia, ¿no? Entonces deciden hacerle daño a Daniel en este caso porque se sienten con envidia. Miren, muchas veces nos ocurre esto. Muchas veces sentimos envidia de las personas que hacen bien su trabajo o hacen bien sus cosas. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque como seres humanos, todos tenemos capacidades que nos permiten llegar a ser tan buenos como esa persona. Por ejemplo, si yo siento envidia por María José, porque María José es una niña aplicada, porque es juiciosa, porque hace bien su trabajo, eso está mal. Si yo siento envidia por Orejuela porque es un niño aplicado y hace bien sus cosas, eso está muy mal. Si yo siento envidia por Jensi o por María Victoria o por Esteban, ¿sí? Por cualquier persona, si yo siento envidia porque esa persona hace las cosas bien, eso está muy mal. Que somos seres humanos, es verdad. Y a veces pues sentimos despertamos unos sentimientos negativos hacia otras personas, ¿no? Y eso nos termina haciendo daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos amargamos pensando que es que, ay, María José se las sabe todas y entonces ella siempre quiere hacer las cosas bien. No, la invitación en este punto, mis queridísimos estudiantes, es a que así como María José, así como Orejuela, así como María Victoria, como Jensi, son niños con capacidades, Dana, Esteban, Londoño, ¿sí? Mary Kay, todos tienen unas capacidades que no son iguales a las de María José, que no son iguales a las de Jensi. Está bien, porque somos personas diferentes. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer las cosas bien, al igual que ellos las hacen. Entonces la invitación en este punto es, chicos, a que no sintamos envidia, ¿sí? Y que antes nos alegremos por las ganancias o por los éxitos que tienen otras personas. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer unas personas más felices, unas personas más agradecidas, unas personas más preocupadas por mejorar. Porque es que, miren, muchas veces, si lo remitimos al ámbito escolar, muchas veces nos va mal en el colegio, por ejemplo, porque no estudiamos para el examen. Entonces, ¿cómo vamos a sentir envidia de María José? ¿Cómo vamos a sentir envidia de Londoño si sacan una puntuación buena, una puntuación alta? Si ellos fueron unas personas conscientes de su trabajo, conscientes de su evaluación y estudiaron para eso. Entonces, miren, es cuestión de esfuerzo, es cuestión de querer hacer las cosas bien para evitar sentir envidia, para evitar sentir esas cosas tan negativas que terminan dañando a esa persona, en este caso a Daniel, terminan dañando a Daniel, que pues gracias a la fe que él tenía en Dios salió ileso, los leones no le pudieron hacer daño, pero sí lo dañaron porque es una persona buena, es una persona que viene haciendo su trabajo bien y que el único error o el único pecado que cometió fue ese, hacer las cosas bien. Entonces, termina dañando a esa persona y termina dañándonos a nosotros mismos porque contrario a lo que pasó fue que los opresores de Daniel o las personas que querían hacerle daño fueron las víctimas de todo esto. Entonces, esas son las invitaciones que trae la historia de Daniel para nosotros el día de hoy. Espero que sean unas invitaciones que no se queden en el aire y que nosotros las implementemos en nuestra vida, ¿no? Si bien ustedes son niños, ustedes son personas que son capaces de hacer muchas cosas, de hacer todo lo que se propongan y en este caso
de obrar bien, en este caso de no sentir envidia, entendiendo pues que puede ser muy perjudicial para ustedes mismos. Básicamente podríamos decir que esas son las enseñanzas más puntuales, que podemos encontrar otras. En esta misma historia podemos encontrar otras enseñanzas, pero son como las enseñanzas más relevantes que nos ofrece hoy la historia de Daniel. Primero, la oración es fundamental en nuestras vidas, es necesario tener fe, es necesario creer, en este caso creer en Dios. Segundo, lo que mencionaban nuestras compañeras, es que es necesario que escojamos a las personas que nos rodean, que escojamos bien a nuestras amistades, porque a veces hay personas que dicen ser nuestros amigos, pero les disgusta los éxitos que nosotros tengamos en nuestra vida. Entonces debemos ser muy cuidadosos y escoger muy bien a las personas que nos rodean. Chicos, ustedes también saben que hay personas que no tienen muy buenas intenciones, entonces es necesario que estemos bien alertas, ¿no? Tercero, el elemento de la envidia es malo, sentir ese o despertar ese sentimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones, y eso también nos lo enseña la historia de Daniel. No sé si tengan otra apreciación o algún comentario. No, ¿quién dijo yo? ¿Por qué se quedan tan callados? Me preocupa ese silencio. ¿Cómo, profe? ¿Por qué se quedan tan callados? Me preocupa ese silencio. ¿Me puede repetir lo que preguntó? Que además de lo que yo acabo de mencionar, de las enseñanzas que nos brinda Daniel, ¿qué otras enseñanzas podemos encontrar? ¿O cuál es la reflexión que ustedes pueden hacer en relación con la historia que vimos en nuestra clase del día de hoy? Que Dios es nuestra salvación. Que Dios es lo principal en nuestra vida. Vale, listo, María Victoria, gracias. Profe, María que José. también no, o sea, no tener, si tenemos amigos, que por lo menos ellos son muy importantes, que hacen muy bien su trabajo, no debemos cogerles envidia y fastidio, porque con Listo. el tiempo Dios nos va a ayudar para que también seamos mejores. Eso, bien, muy bien. Y también, profe, que la envidia siempre nos va a llevar a la perdición. Vale, listo, María Victoria. Gracias. Bueno, chicos, si no tienen más comentarios, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, espero que la historia de hoy les haya servido, que la apliquen en sus vidas y pues muchas bendiciones para todos ustedes. Hasta aquí llega nuestra clase del día de hoy. Voy a terminar 10 minuticos antes porque debo organizar algunos detalles. Recuerden que si tienen preguntas me pueden escribir. ¿Listo?